Hola a todos, feliz domingo y feliz día de Cuentos Guacu. Quiero que aprovechemos este espacio para reflexionar sobre el bienestar en la tercera edad. Hace unos años tuve una profesora que es experta en acompañar a personas que están en la tercera edad y que están pasando por su proceso de vejez y trabajar con ellos el bienestar. Y cuando tomé clases con ella nos envió un cuestionario que teníamos que llenar y tenía diferentes preguntas que tenían el objetivo de que nosotros empatizáramos con los procesos y las emociones que se tienen en esa etapa vital. Y decía, el cuestionario nos hacía preguntas como ¿qué te hace sentir o qué te hace pensar cuando te imaginas con un bastón? O cuando te imaginas perdiendo la visión, teniendo que usar lentes y que poco a poco pierdes tu visión y tu capacidad de ver lo que está alrededor. O tener dolor crónico todo el día, que te duela levantarte, que te duela acostarte, que ya no puedas correr o que ya no puedas hacer el ejercicio que haces normalmente. Y me acuerdo que para mí fue muy impresionante llenar ese cuestionario porque me hacía plantearme cosas que nunca había pensado. Y esta profesora comentaba que la diferencia entre personas que vivían bien la vejez y las personas que no, era que en su mayoría los que vivían bien se habían preparado para ese momento y que esa preparación incluía una preparación emocional, pero también incluía una preparación económica y racional para los retos que van a venir en ese momento. Esto me llamó muchísimo la atención porque a partir de ese momento empecé a observar a los padres de mis amigos, a mis abuelos, a amigos que yo tengo que están en esa etapa vital y a encontrar ejemplos tanto de lo que sí quiero experimentar y las cosas que no. Y de todo, desde personas que al momento que sus hijos se van de su casa no consiguen su propósito, no se encuentran a sí mismos o no se encuentran con su pareja porque pasó tanto tiempo que en donde no cuidaron esos aspectos de la vida que llegan a esa etapa vital y no están conectados ni consigo, ni con su pareja, ni con sus pasiones. O personas que no se prepararon económicamente, que de repente fueron abundantes en una etapa de su vida, tenían los recursos, tenían las posibilidades, pero vivieron tanto en inmediatez que cuando llegó esta etapa vital y llegan las enfermedades o los imprevistos, o como en Venezuela que pasó el tema, pues que de repente te tienes que ir a otro país y ni siquiera te habías planteado que esto podía ser una posibilidad en tu etapa final de vida, y de repente se encuentran sin recursos económicos, sin una planificación, sin un apoyo. Así como lo contrario, que me he conseguido personas que han trabajado la aceptación emocional, entonces cuando empiezan a llegar esas limitaciones de tu cuerpo o de experiencias, están muchísimo más preparados, mucho más aceptativos, les es más fácil convivir con eso, empiezan a conectar con sus pasiones, empiezan a entender que es una buena etapa para simplemente hacer lo que quieren hacer porque pueden hacerlo y ya no tienen tantos deberes, sino que pueden cultivar esos aspectos de la vida que ahora tienen el espacio porque sus hijos crecieron y se han preparado emocionalmente para conectarse positivamente con esta etapa. Entonces, bueno, con toda esa información, hace años me viene rondando la idea de aprender, cuestionar y preparar de alguna forma la vejez. Y esto, entendiendo que no todos los eventos son controlables, que uno piensa que puede planificar las experiencias que le van a dar bienestar en la vejez, pero realmente pueden pasar cosas que no tenías ni idea, que no pudiste predecir, o entendiendo perfectamente que no siempre lo que imaginamos sucede, pero sí, y también en el debate de prepararme para este proceso de la vejez, tampoco quiero que vaya en contra de vivir bien en el aquí y el ahora. Entonces, he pasado mucho tiempo pensando en cómo hacer un balance entre el aquí y el ahora y preparar esa vejez, en entender que no todos los eventos son controlables, pero que a mayor planificación, mayor probabilidad, y pensar e ir lentamente preparando los eventos y las plataformas que me pueden acompañar en esa etapa vital que todavía falta, pero que llegará, y quiero vivirla en bienestar. Y como les hemos dicho muchas veces en Guacu, vivir en bienestar o estar felices no es un evento fortuito que sucede porque hay que trabajarlo, hay que decidir, hay que tomar decisiones conscientes, te tienes que encargar. Y no es algo que estoy en este momento encargándome al 100% y que ocupa toda mi mente, pero sí es algo que está allí, es algo que observo, es algo sobre lo cual me gusta preguntar a personas que conozco y e indagar, porque siento que muchas veces cuando uno quiere llegar a una solución, una respuesta interna, cuestionar a otras personas, agarrar información ayuda. Entonces, tengo varios amigos que están en esa etapa vital y les pregunto, mira, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué cosas te están ayudando? ¿Qué cosas más bien sientes que debías haber hecho diferente? ¿Dónde están tus retos en esta etapa vital? ¿Qué crees que se podía haber hecho antes para prepararte para ello? Y con toda esta información, poquito a poco, ir preparando o entendiendo cuáles son esas cosas que debo cuidar para, en la medida de lo posible y lo que se pueda controlar, tener una vejez en la que viva en bienestar.
Entonces, me encantaría que me pusieran abajo qué opinan de este tema, qué les hace pensar, qué les hace sentir, esto es algo que les preocupa o no, lo han preparado o no, cuáles son sus reflexiones de esto. De verdad que me interesa muchísimo saber qué me van a decir. Les mando un abrazo grande y feliz domingo.